ven, el aprendizaje depende, pues, obviamente de la experiencia, ¿no? Hay un proceso mediador y un proceso importante dentro del aprendizaje y es justamente la experiencia. Pero también para aprender hay que estar maduros. Hay otro factor condicionante que es la maduración, ¿ok? Pero el aprendizaje, chicos, no es solamente académico, no es solamente teórico. El aprendizaje puede ser variado. Y el aprendizaje no solamente ocurre en el aula, en un ambiente educativo, en un ambiente académico, sino que el aprendizaje ocurre en todo momento y son de varios tipos. Vamos a hablar de los tipos de aprendizaje. Por ejemplo, el aprendizaje de tipo motor o motriz. Este aprendizaje motor o motriz, recuerden ustedes que el aprendizaje tiene que ver con la memoria, ¿no? Decimos que para aprender hay que recordar. Y yo no puedo aprender algo que no recuerdo. Entonces el aprendizaje y los tipos de aprendizaje se desprenden, dependen del tipo de memoria. ¿Cuántos tipos de memorias hay? Hay memorias sensoriales, hay memoria a corto plazo, hay memoria a largo plazo, y la memoria a largo plazo puede ser semántica, puede ser episódica, puede ser procedimental y puede ser emocional, ¿no? ¿Se dan cuenta? Algunos llamaban a la memoria a largo plazo, le llamaban aprendizaje, pero es la diferencia. El aprendizaje produce un cambio en la conducta, la memoria no, la memoria retiene información y luego se utiliza nada más, ¿ok? Entonces, cuando uno, por ejemplo, aprende a caminar, cuando uno aprende de repente a correr, a saltar, a nadar, un arte marcial, a tocar un instrumento musical, una guitarra, ¿no? A manejar una bicicleta, a manejar un carro, una herramienta, un instrumento, etc. Lo que está haciendo es desarrollar un aprendizaje motor o motriz. Pero para que esta persona pueda desarrollar un aprendizaje motor o motriz, tiene que practicar. Al principio, cuando uno desarrolla un aprendizaje motriz, suele ser muy torpe, muy lento, muy consciente. Por ejemplo, cuando tú aprendiste a patinar de repente o a manejar bicicleta, te has tenido que caer, te has tenido que caer de cara o de cabeza o raspar la rodilla, los codos. ¿Se dan cuenta? Igual sucede cuando aprendes a nadar, te tienes que tragar agua, unos revolcones en la playa o en la piscina, pues ahí medio ahogado, ¿no? Y cuando aprendes a tocar la guitarra, también a rasgarte por ahí los dedos, etcétera. O sea, siempre la experiencia va a producir ciertos cambios, ¿no? Que poco a poco van a ir consolidándose. En el caso del aprendizaje motor, al inicio uno suele ser muy torpe, muy lento, muy consciente, pero tanto lo repite que se automatiza y basta en pensar en la actividad para que los movimientos aparezcan automáticamente. Un aprendizaje motor es caminar, tocar la guitarra, escribir, dibujar. El aprendizaje motor puede ser grueso o puede ser fino. El aprendizaje motor grueso involucra todo el cuerpo en su conjunto y es más simple que el fino. Correr, saltar, nadar, bailar, es un aprendizaje motor grueso, en tanto que cortar con la tijera, inervar el hilo en una aguja, cortar con el bisturí, subrayar con la regla, no, eso ya es un aprendizaje de tipo motor fino. Interviene la memoria procedimental, ¿está bien? Entonces, este es el aprendizaje motor. El otro aprendizaje ocurre en el aula, ocurre en un ambiente educativo, académico, me refiero al aprendizaje cognoscitivo. El aprendizaje cognoscitivo, muchachos, es la adquisición de información general de conocimientos, del mundo como de uno mismo también. ¿Ok? Este aprendizaje cognitivo, este aprendizaje de tipo teórico o académico, tiene relación con la memoria semántica, En el aprendizaje cognoscitivo intervienen los procesos mediadores, interviene la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje. Es, creo yo, el aprendizaje más complejo, es el más tedioso, también hay que reconocerlo, el que más voluntad, más fuerza requiere, pero también el que mayor gratificación nos puede proporcionar. El aprendizaje académico, el aprendizaje teórico, ¿ok? Cognoscitivo. Y el otro aprendizaje es el aprendizaje social. Cuando hablamos de fundamentos sociales de comportamiento humano, hablamos de la socialización, ¿se acuerdan? La socialización es un aprendizaje de tipo social. Mediante la socialización uno adquiere normas, patrones de conducta, ¿no? Costumbres, idiosincrasia, el lugar donde vive. El aprendizaje social es el aprendizaje cultural, de normas, de valores, de tradiciones, de costumbres de la sociedad en la cual uno vive. Por ejemplo, saludar, dar la mano al momento de ingresar, ceder el asiento de las personas, no botar basura ni desmonte en la calle, no escupir en la calle. Son aprendizaje tipo social o cultural. Tiene que ver mucho con la memoria también semántica. Y el aprendizaje de tipo emocional o afectivo se relaciona con la memoria emocional, la memoria afectiva.
El aprendizaje afectivo tiene que ver con la adquisición de sentimientos, de emociones, de actitudes y también con su modificación. Cuando yo aprendo efectivamente, cambio mis actitudes o modifico la actitud que tenía antes. Un ejemplo típico de aprendizaje afectivo es el enamoramiento. Nadie nació amando, uno aprendió a amar y también aprende a odiar, también aprende a desamar a alguien, ¿no? Es decir, desaprende a amar a esa persona porque se enteró de repente que le jugó mal. Entonces, amar, odiar, emocionarse frente a una situación específica, tener miedo a la altura, tener miedo a hablar en público, son ejemplos típicos de aprendizaje afectivo. Todas las fobias son ejemplos de aprendizaje afectivos. La acrofobia, la dictofobia, no son aprendizajes afectivos. ¿Ok? Y en los cambios de actitudes, una reacción a favor o en contra de algo es también, obviamente, un aprendizaje afectivo. Entonces, el aprendizaje afectivo se relaciona con la memoria emocional. Entonces, los tipos de aprendizaje básicamente son 4. Aprendizaje motor o motriz, que tiene que ver con la adquisición, con la rapidez y precisión de movimientos gruesos o finos. El aprendizaje cognoscitivo, que tiene que ver con la adquisición de conocimiento e información general de las cosas. El aprendizaje social, que tiene que ver con la adquisición y modificación de normas, de costumbres, de valores de la sociedad. Y el aprendizaje afectivo emocional, que tiene que ver con la adquisición y la modificación de actitudes, de sentimientos y emociones. ¿Bien?